Queridos hermanos, buenos días. Los saludo en este Viernes Santo, al comenzar esta nuestra reflexión, nuestro momento de especial oración. Espero que ustedes esta vez puedan ver mejor que la vez pasada. En todo caso, mi coequiper, el Padre Tommy, podrá percibir a través de los mensajes de ustedes si está todo en orden. Un Viernes Santo muy particular, un Viernes Santo de mucha intimidad, de mucha oración, de la vivencia acompañando a Jesús en su camino de cruz. Quisiera comenzar esta reflexión con un momento de silencio, donde podamos pedir de corazón por aquellas personas que debido a toda la pandemia han fallecido en los últimos tiempos. Y especialmente quiero pedir por Mario Caridad, que murió en Mendoza en estos últimos días, miembro de nuestra familia de Schoenstatt. En el espíritu de oración nos ponemos ahora en la intimidad del Señor y rezamos con nuestro Padre y Fundador, el Padre José Kentenich. Padre, junto a María, nuestra Madre, quiero acompañar al Redentor del mundo en su lucha a muerte, ver esos poderes que actúan en todos los sucesos de la historia. Ayúdame con su esposa, la gran señal, a ofrecerle como instrumento mis débiles manos. A él, el Señor, a quien por amor a nosotros constituiste para enjuiciar a Satanás. Me veo situado entre esos dos grandes poderes que se proscriben mutuamente en una eterna lucha. Y con entera libertad, una vez más me decido por Cristo, ahora y por siempre. Te imploro, Señora, tres veces admirable, contemplar la profundidad del corazón de Cristo y en medio de un mar agitado por el odio, acompañarlo con el ardiente fuego de tu amor. Amén. La cruz de Cristo ilumina mi vida. He querido esta reflexión centralizarla en el corazón de cada uno de nosotros, y no solamente en la gran humanidad y el cristianismo que hoy se conduele y muere con Jesús en su muerte histórica y revivida siempre en el tiempo. Por eso esta reflexión no quiere ir a todos, sino a cada uno de ustedes. Y en la medida en que eso lo vamos haciendo, podremos quizás aprovechar de esta reflexión elementos importantes para nuestra vida espiritual, para nuestra vida personal. Pocas realidades nos enseñan tanto como el misterio pascual. Y en este misterio pascual involucramos la pasión, la muerte, pero también la resurrección y la gloria de Jesús. Nos regala también serenidad y confianza en este tiempo de pandemia. Nos da como una actitud para enfrentar la problemática de nuestro tiempo y de nuestra patria, de nuestra Argentina y de cada una de nuestras propias familias. La Semana Santa nos permite ver lo más noble y también lo más despreciable del ser humano. Se conjugan en esta semana comportamientos de lo más variados. La indiferencia de aquellos pasantes, transeúntes, turistas en la tierra de Israel, en la tierra de Jerusalén. Los aburridos, los soldados que al pie de la cruz tienen que esperar y simplemente se dedican a jugar a los dados
y a rifarse así la túnica hecha por María en las noches de Nazaret, de una sola pieza, dice el texto de San Juan. El odio, especialmente de los fariseos, de los dirigentes de su pueblo, se conjuga la comprensión de las mujeres que acompañan a Jesús en el camino de la cruz, la ayuda de un cirineo de Simón que lo acompaña, la solidaridad y mucho amor, el amor de Juan, el amor de las tres Marías, especialmente de nuestra Madre y Reina. Hay mucho amor. ¿Cuál es tu actitud en esta Semana Santa? ¿Aburrido? ¿Indiferente? ¿Odio? ¿Lejanía? ¿Compromiso? Con ella nosotros vamos aprendiendo este cambio personal, de la indiferencia al compromiso más íntimo al misterio de la entrega de Jesús. Solo descalzo podemos acercarnos a esta zarza incandescente, incombustible, que nos habla del amor de Dios y ante todas las cosas la entrega fundamental de su vida por nosotros. La Semana Santa es la gran expresión del amor. Y a esa luz del amor que es la cruz de Jesús, quisiera tener esta reflexión en dos momentos. Una primera parte, luego una pausa y una segunda. Todo va a estar centrado fundamentalmente en el misterio del amor. En definitiva, de eso se trata. La Semana Santa no es simplemente el baño de la sangre, el carnaval de la muerte. El Viernes Santo es el misterio del amor. Y a esa luz quisiera sacar 5 consecuencias, 5 enseñanzas que van no solo a la pedagogía del corazón, sino también a nuestra espiritualidad religiosa. La primera de esas enseñanzas, partimos fundamentalmente de que todo lo que es el Viernes Santo, la entrega del Señor, es un gesto enorme de amor. Primera enseñanza, amar es regalar perdón. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, nos invita a subirnos al escenario, a dejar la platea y desde allí mirar lo que está sucediendo, oler lo que está de alguna manera pasando, percibir, sentir, no lejano, sino allí en esa escena misma, involucrarnos como si estuviésemos hoy allí presente. Y lo vemos así a Jesús en la cruz. Subido al escenario, vemos que los ajusticiados siempre gritaban la desesperación del momento. Séneca dice que maldecía a todas las personas y que con escupitazos se defendían y expresaban así también su enojo. Cicerón cuenta que a aquellos que eran ajusticiados se les cortaba la lengua para que dejaran de proferir tantas blasfemias, para que en definitiva la agresión fuese solamente del corazón y no simplemente de palabra. Y los fariseos esperaban que Jesús actuara así también. Él que había dicho tantas veces, amen ustedes a los enemigos, hagan el bien, perdonen a todos, no hagan discriminaciones. ¿Vivirá Jesús esa misma actitud? ¿Será coherente en su accionar con aquello que dijeron sus palabras? Y encontramos entonces la palabra maravillosa de Cristo. Padre, perdónales. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién pide Jesús que se le perdone? Que se le perdone a los sacerdotes, a los soldados, a Pilatos el cobarde, a Anás y Caifás en su juicio absolutamente burlesco de la historia.
¿Por quién pide Jesús el perdón del Padre? Padre, perdónales. Quizás está pidiendo por ti, por mí, por nosotros, por todos los hombres, por la historia. En ese momento el grito de Cristo por el perdón es el perdón para cada uno de nosotros. Y su amor, su enorme amor, se transforma en perdón. El odio deja de lado esa realidad para transformarse en perdón. La esclavitud en libertad, la enemistad en verdadera paz. El perdón libera tanto a la víctima como al victimario. Y es maravilloso entender esta realidad de un Dios que, gritándole a Dios el perdón, nos regala a nosotros la gracia de poder ser libres. Fue lo más propio de Jesucristo durante toda su vida histórica, el perdonar. Tanto perdón, podemos recorrer perfectamente los evangelios y descubrir que el acto generoso de Jesús fue el acto del perdón. Y en lo más propio de Dios nuestro Padre, en realidad Él es el que distribuye el perdón. No podemos imaginarnos otra acción más maravillosa de ese Dios. Para nosotros los cristianos, en la historia de nuestra vida y de la vida del mundo, que verlo así, a ese Dios que siempre perdona. La primera enseñanza es esta: entender que el amor es ante todas las cosas perdón. El perdón viene de la palabra donar, perdonar, regalar algo. El mayor en realidad es el que perdona. Y al perdonar le da dignidad a aquel que cometió algo que no estaba bien. Por eso amar es aceptar al otro y aceptar las limitaciones del otro y darle siempre una nueva oportunidad. Vamos a apropiar este pensamiento, esta primera realidad de que el amor de Jesús en la cruz regala ante todo perdón. Amor es perdonar. Vamos a apropiarlo en nuestra propia vida. Y este grito de Jesús, Padre, perdónales, nos trae sobre todo dos dimensiones y nos ayuda fundamentalmente en dos dimensiones en este Viernes Santo. La primera de esas dimensiones: yo quiero recibir el perdón de mi Padre por el ruego de Jesús en la cruz. Y quizás el Viernes Santo es ante todo eso el momento en que en algún instante de este día yo recorro mi vida como una especie de película y haciendo esa anamnesis, esa vuelta hacia mí mismo, descubro en mi ayer los pecados de mi historia. Quizás alguno que especialmente me duele, alguno que especialmente me acucia. Y le pido al Señor que me perdone hoy, que me regale de vuelta la libertad hoy, que me acoja nuevamente en su corazón. Viernes Santo es viernes de perdón y misericordia. Es siempre algo activo, no es simplemente pasivo. Es reconocer en humildad y en gratitud el don de un Dios que siempre está dispuesto a tendernos de vuelta la mano. Recibir la libertad, la dignidad, el abrazo del Padre que me recibe a mi hijo pródigo para volver a la casa y celebrar el festín del reencuentro, porque este hijo estaba muerto, ya vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Esa es la primera dimensión que entresacamos de esta primera enseñanza del Viernes Santo. Yo pido perdón y el Padre, mirándome, me abraza de vuelta en Jesús desde la cruz y me dice: hijo mío, hija mía. Hay una segunda consecuencia de esta primera enseñanza, que es: yo tengo que perdonar como Jesús. En esta Semana Santa quiero levantar todo aquello que es discordia y perdonar el ayer. Perdonarme a mí mismo en primer lugar de todas las tonteras que puedo haber hecho, tirar en ese mar de la misericordia las oscuridades de mi vida pasada. Yo quiero perdonarme a mí mismo y quiero, perdonándome a mí mismo, perdonar a mis hermanos.
La historia de los hombres está cuajada, la propia historia de cada uno de nosotros, de momentos donde sentimos ese rencor, ese odio, esta distancia. Hoy nosotros le regalamos a todos los que de alguna manera hirieron mi corazón, queridos amigos, queridos hermanos, a todos ellos, sin discriminación ninguna, el absoluto perdón de nuestro corazón. La madurez de una persona humana depende de la capacidad de ser misericordioso con los demás. Y la cruz es una invitación a dar y a recibir misericordia. Una segunda enseñanza: tu cruz ilumina mi vida, tu amor ilumina mi vida. Amar es ayudar a otros. Nos subimos nuevamente al escenario, dejamos la platea donde estamos sentados o lo que fuese. Y entramos entonces a mirar ese momento crucial de la historia. Estamos en el Gólgota y lo vemos a Jesús en su cruz y a su lado los dos ajusticiados. Jesús en el centro. Los dos ladrones, así llamados por la tradición, con dos actitudes absolutamente opuestas. Es el paradigma de quienes acogen y de aquellos que le dan la espalda a Jesús. No hay punto medio. O uno se burla del Señor con el sarcasmo, con la provocación, con la crítica, o uno tiene compasión, solidaridad, súplica al Maestro. Y yo me identifico un instante, aunque más no sea, con esos dos personajes al lado derecho y izquierdo de Jesús. Evidentemente que voy a identificarme más con aquel que defiende a Jesús, con aquel que lo reconoce como algo superior, quizás que lo reconoce como su Dios, y también como Él, como el buen ladrón, le pido que esté siempre conmigo y que cuando Él disponga me lleve consigo al paraíso. La respuesta maravillosa del Señor: amar es ayudar al otro. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la primera alma comprada en el mostrador del Calvario. Y hay una mutua satisfacción, la satisfacción del buen ladrón. Fíjense esas tres palabras: hoy, conmigo, paraíso. El ladrón robó lo más hermoso, que es el hecho de que hoy, tan pronto, tan pleno, tan rápido, hoy. Porque en realidad la vida se define en el hoy. Y todo lo bueno y malo que yo soy se define en este momento de mi historia, hoy. Qué maravillosa palabra de Jesús dicha a mí, hoy, con mi nombre concreto, hoy. Quiero estar contigo. Qué hermosa compañía. Hay compañía mayor que estar permanentemente con Jesús. Podemos imaginarnos amigos que tenemos y que lo queremos mucho, a quienes le damos la gratitud. Yo personalmente, por ejemplo, por tantos que ayer me mandaron un mensajito pidiéndome solidaridad y al mismo tiempo expresando su oración por mi sacerdocio. Pero podemos imaginarnos tantos amigos, pero qué gran amigo, que es el gran amigo de los amigos, que Jesús: hoy estarás conmigo, con Él. Quiero estar con Él hoy. Y en el paraíso hay un lugar más grande, hay una tierra más hermosa, donde no hay absolutamente ningún virus, donde no hay tristeza, amor, solamente, donde no hay agonía, sino solo vida. Hoy estarás conmigo. El buen ladrón quedó muy satisfecho y le costó tan poco, ningún esfuerzo. Podemos imaginarnos, si fue un buen ladrón, que sus robos le habrán costado, depende qué tipo de robo hizo en su historia. Este robo se lo robó en serio al Señor
desde la cruz. Amar es ayudar al prójimo. Todos los robos le habían costado. Mi robo, el más maravilloso, que es estar siempre con Jesús, solo depende de mi actitud interior. Y quisiera sacar alguna conclusión de esta segunda enseñanza que me parece tan central como enseñanza de un Viernes Santo. Abrir al que llama es vivir el amor del Viernes Santo. Dar al que pide es sentir que la sangre de Cristo no fue en vano. Curar al enfermo es percibir que la historia se hace presente hoy y siempre en el misterio del amor. Es anticipo del juicio final. Es estar a la derecha o a la izquierda de Jesús. Porque amar ante todas las cosas es dejarse encontrar, no importa dónde, si en la cruz o en la fiesta. En definitiva, amar es dejarse encontrar, es permitir que el otro gane cuando él arriesga. Una enseñanza maravillosa en este Viernes Santo. La pasión de Jesús me invita a ser como Él. Cada mañana y cada instante yo elijo estar a la derecha o a la izquierda de Jesús. En cada instante de mi vida yo me subo al madero de la historia y me coloco o al lado del buen ladrón o al lado del mal ladrón. Le pido a Jesús y me asocio con Él, o detesto a Jesús y me rebelo ante Él. Pareciera ser que no hay punto medio. A cada instante yo puedo ser como Jesús, el signo de la ayuda, el signo de la solidaridad, el signo de la compasión, en un sentido pleno. Qué palabra maravillosa, fíjense estos días. Yo y ustedes seguramente han meditado muchas veces lo que significa compadecerse, padecer con el otro, sentir con el otro, vivenciarlo del otro. En realidad esto es importante porque el juicio final va a depender de la capacidad de compasión activa de mi vida. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve muerto y tú estuviste allí. Las palabras de Mateo 25 del juicio final no son palabras fatuas, fueron palabras que Jesús en la cruz también pronunció con su gesto, con su actitud. Y me invita a mí sacerdote, a ustedes, a los laicos, a quien sea, a vivirlo también. Y hay algo maravilloso que me parece que está en el trasfondo de todo servicio, como Jesús de toda ayuda verdadera, que es el hecho de que ayudar a alguien es anticiparle la experiencia del paraíso. Analicemos un instante esto. Ayudar a una persona, a un desvalido, a un necesitado, a un hijo, a un cónyuge, a un enfermo, a un pedigüeño, un pordiosero. Ayudar a esa persona es anticiparle el paraíso. Y es entender que la entrega de Cristo no ha sido en vano. Yo puedo también darle a las personas lo que Jesús le regaló al buen ladrón. Puedo darle un anticipo del cielo, de mi parte, cuando estoy a su lado. Me parece tan hermoso esto. Y fíjense que una de las formas más interesantes a veces de ayudar a otro es la oración. Esta cadena permanente de oración. Ayudar al que está infectado, al que está moribundo, a la mujer que quedó viuda, a la persona que quedó sola, a los hijos desvalidos. Al fin de la vida, dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados por el amor. Ese fin de la vida es hoy. El fin de la vida no es un momento del mañana que alguna vez se va a dar. Ese fin de la vida se conjuga hoy, este Viernes Santo, en esta Cuaresma y en esta cuarentena. Cuaresma, cuarentena, Semana Santa,
misterio de la vida, al fin tú y yo, cada uno de nosotros, seremos juzgados por el amor. Y quizás lo grande que encontró el buen ladrón es que en el misterio de la cruz se dio cuenta de lo que era el amor. Ayudar a aquel que lo está pidiendo. Una tercera enseñanza que me parece central en este tiempo en que nos encontramos, en el tiempo concreto de la Semana Santa y en este viernes. Amar es acompañar la soledad. Repito nuevamente, amar es acompañar la soledad. Recogemos de vuelta la invitación de San Ignacio de Loyola de abandonar nuestra tranquilidad donde estamos. Y aunque no sea por un instante, cerrar los ojos, un instante. Los invito a hacer junto conmigo un instante. Y en un pequeño momentito de silencio, subir a la escena de la cruz. ¿Y qué es lo que veo subiendo a la escena de la cruz? La enorme soledad de Jesucristo. Ha subido a la cruz sin nada, despojado de todo, hasta de su túnica aquella nuevamente que la Virgen le tejió en las noches frías nazarenas. Ha subido, diría San Francisco de Asís, solamente con su pobreza, con la nada. Jesús ha subido sin nada y ha subido sin nadie. No tiene nada, no tiene a nadie, pero aún más, ni siquiera lo tiene a su Dios. El gran escándalo de la cruz es el grito de Jesús: Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? Es el gran escándalo, ese grito de Jesucristo en el madero de la cruz. ¿Dónde estaba el Padre? El que en el momento concreto de su bautismo y más tarde en la transfiguración en el Tabor manifestó: este es mi Hijo tan querido en quien yo tengo puestas mis complacencias. ¿Dónde está? Y le queda a Jesús ese gran desamparo, esa gran soledad. Padre, ¿por qué me has abandonado? No es un grito de rebeldía, queridos amigos, es una gran súplica. Y tantas veces quizás ustedes, yo también de vez en cuando, alguna vez, le he gritado a Jesús, le he gritado a Dios: Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué hiciste esto o este otro? ¿Por qué me dejaste solo, sola? ¿Por qué cuajaste mi corazón en el misterio del dolor y en el misterio de la nada? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor? Esta frase, ustedes saben, viene del Salmo 22, que dice textualmente el salmista: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y de noche y no encuentro descanso. Cristo, en ese momento, lo que hace fundamentalmente, me deja pensando mucho este tema, es ante todas las cosas
el asumir todas las soledades humanas, soledades generadas por la angustia, por las amarguras, lejanías, por partidas. ¿Cuánto solo nos dejan ciertas partidas en la vida? La soledad humana puede ser terrible, sobre todo cuando se va, cuando se fuma el amor. Hay un texto fuerte de Nietzsche en Así habla Zaratustra, donde dice: oh soledad, soledad, patria mía, resulta espantoso estar solo en la medida en que yo lo estoy, decía Nietzsche. Oh soledad, soledad, patria mía. Julian Green, este gran escritor americano, bueno, en realidad tuvo varias nacionalidades, pero también terminó como americano. Tiene un escrito, entre sus muchos escritos, este gran también hombre de una fuerte fe, de una gran experiencia dolorosa con Dios y con Jesús. Termina él en uno de sus libros diciendo: se muere con la cabeza llena de textos, de bellos textos, pero el corazón absolutamente vacío. Y su gran pregunta, que está en varios pasajes de sus libros, es: ¿cómo superar la soledad? Dios mío, ¿por qué me dejaste solo? Es la frase de Cécile en su soledad, en la novela de François Sagan, Bonjour Tristesse. Y este escritor americano también, Vivek Murthy, en uno de sus escritos de Harvard, dice así: el mundo está sufriendo una epidemia de soledad. Esto lo escribe mucho tiempo antes de la epidemia que nosotros tenemos. Repito la frase: el mundo está sufriendo una epidemia de soledad. Como Jesús en la cruz. Amar es acompañar al otro en el misterio de su soledad. Es interesante darse cuenta, queridos amigos, que Jesús en la cruz tuvo compañía y que durante su vida tuvo compañía. También Él precisó de la compañía en sus soledades. ¿Recuerdan ustedes en Getsemaní, cuando Él suda sangre en el monte de los olivos y le grita: Abba, Abba, haz que pase de mí, Padre, este cáliz? Y dice el texto que vinieron los ángeles a consolarlo. Qué maravillosa función la del consuelo. Qué terapia estupenda la de estar allí con Jesús, los ángeles, cuando los 3 discípulos predilectos de Jesús todavía seguían dormidos. Qué terrible dormir cuando Jesús suda sangre. Es interesante que en el camino de la cruz Jesús se encontró con las mujeres que lloran, las mujeres que son un símbolo de las personas que se consuelan en el misterio de lo que se ha perdido. Y ese consuelo en nombre de todas las mujeres de Jerusalén, dice Cristo, es un signo maravilloso de que la mujer tiene esa capacidad de consolar, y el varón debería adquirirlo también. La Verónica, que surge, por así decir, para estampar en ese lienzo el rostro de Jesús, el velo de la Verónica, compañía de Jesús en su soledad hacia la cruz. Simón de Cirene lo acompañó a Jesús en su soledad. Las 3 Marías, qué maravillosa imagen, la de la Virgen sobre todo, que apareció y se encuentra con Jesús en el camino de la cruz, según la estación que nosotros rezamos del Vía Crucis. María Magdalena también al pie de la cruz, y la otra María, mujer de Cleofás. Jesús precisaba consuelo, y aunque subió solito, muy solito, sin nada a la cruz,
y sin nadie a la cruz, tuvo el consuelo de personas que estuvieron en la cruz. Y después de su muerte, José de Arimatea, este hombre rico, miembro del Sanedrín, que también pone a disposición ese sepulcro hasta ahora nunca usado, consuelo de Jesús más allá de la muerte de Jesús. Y Juan, con quien especialmente nosotros los sacerdotes nos identificamos, pero todos ustedes se identifican también. Allí estaba él, mirándolo a Jesús, consolándolo a Jesús. Saquemos, queridos amigos, una conclusión que nos puede ayudar en este camino de la vida. Lo primero que yo quisiera invitarles a pensar es en sus soledades, en aquellos momentos en su historia, como en este Viernes Santo, donde ustedes experimentaron la soledad. Bonjour, tristesse. Ese momento donde en la mañana o en la tarde, no importa, como la protagonista de Sagan, expresaba ese sentimiento de la enorme soledad. Bonjour, buenos días, tristeza. Pertenecen a la vida de los hombres la tristeza. Tu tristeza, mi tristeza, momentos de tristeza, que están dados por varios factores. Pienso que la tristeza viene en primer lugar cuando uno ha sido desengañado. El desengaño genera mucha tristeza, pero también mucha soledad. Porque siempre el desengaño es haber apostado a alguien y sentir que ese alguien ya no está o no está. Y te queda en el alma la soledad. ¿En quién confiar? La soledad amanece cuando tienes una enfermedad seria. Es muy interesante este proceso psicológico de la soledad en la enfermedad. Puedes tener tu cónyuge, puedes tener tus amigos, puedes tener tus hijos, mucha gente, médicos estupendos, terapistas, terapeutas. Pero en el fondo, tu soledad es esa, estás ahí solo, en tu enfermedad. El hombre vive solo, aunque tenga mucha compañía, y aceptar la soledad como Jesús es parte del destino de la vida. Los miedos generan soledades. Las personas que viven en el miedo viven una soledad muy honda. Las angustias. Por sobre todas las cosas te dejan muy solo las partidas. Qué terrible, ¿no? Y cada uno de ustedes ha experimentado alguna vez en su camino. Ya vamos a hablar de eso después de la pausa. Habrá experimentado en su camino lo que significa ciertamente estar solo porque alguien que era parte de tu vida, la mitad de tu existencia, ya no está. Te deja solo también el pecado. Qué curioso. El pecado es una realidad personal. Y cuando el hombre tiene un mínimo, por lo menos, de una memoria, de una conciencia, ambas cosas más o menos saludables, es probable también que experimente después del pecado una terrible soledad. Quizás porque intuye de alguna manera que él se apartó de su Dios. No que Dios se apartó de él, sino que él se apartó de su Dios. Y apartándose de Dios quedas en una terrible realidad de invierno sin fin. Estás en el polo del abandono. Por eso, queridos amigos, aceptar tu soledad como Jesús aceptó la soledad es parte de la enseñanza del amor del Viernes Santo. Junto con ello también, qué bueno poder estar cerca de aquellos que están solos. Nuestra sociedad, especialmente latina, los latinos, nosotros, tenemos una cultura de comunidad, de comunión. Estamos más juntos. Por eso nos cuesta tanto la cuarentena. El no poder abrazar, el no poder besar, el no poder tocar a una persona, el poder estar juntos. Salvo aquellos en el ambiente íntimo de nuestro propio hogar. Pero tantas personas viviendo eso experimentan su soledad.
Por eso entonces estar cerca de quien está solo, un llamado telefónico, un WhatsApp bien escrito, no solamente una cadena de WhatsApps, sino también una cadena de amor expresado en algún WhatsApp que tú envías a algún ser querido. Te hace tanto bien y le hace tanto bien. Y creo que es algo fundamental como mensaje del Viernes Santo, en el sentido de asumir las soledades, el hecho de encaminar a amigos, hermanos, gente en la fe, a que se encuentren con su Dios. Aquellos que han estado en campos de concentración o han vivido en otro tipo de pandemias, saben perfectamente de que hay un momento cuando estás aislado, que el único que nunca te abandona de ninguna forma es Jesús y es la Virgen. Encaminar a Dios a aquellos que están solos. Y asociarse a Dios en la soledad personal y en la soledad humana. Este es el gran lenguaje de este Viernes Santo. Yo te invito a que tú te asocies a tu Dios, a Jesús, en esta soledad humana, en esta soledad personal. Y le digas: Señor, gracias por estar siempre conmigo en todas mis humildes y sencillas soledades. Regálame esa conciencia de que cuando tú estás, nunca estoy solo. Y regálame también el don y la posibilidad, las oportunidades para estar cerca del que vive esta soledad terrible, esa pandemia de soledad que decía este escritor americano, este médico americano. Queridos amigos, vamos a hacer, ya de 45 minutos que estamos, una pequeña pausa. Pero yo los invito a ustedes a recorrer este camino. En definitiva, Viernes Santo es amor. ¿Qué tienes que perdonar? ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué le pides que te perdone el Señor? Entiende que en definitiva tú eres el buen ladrón. Pide ayuda. Y deja que Jesús hoy te reciba de vuelta. Que Él sea quien lo haga. Y que te lleve en definitiva al paraíso. Acepta tu soledad. ¿Qué soledades hay en tu alma? Asóciate a la soledad de Jesús y con Él sube a su cruz, esa cruz que ilumina tu vida. 15 minutitos vamos a dejar exactos y a las 11 en punto, a las 12 en punto, 11 en punto, ¿verdad? Seguimos nuestra reflexión.
Queridos amigos, vamos a comenzar esta segunda parte con una reflexión del padre José Kentenich sobre la 12ª estación, Jesús muere en la cruz. Vamos a vivirlo, Dios mediante, en la ceremonia, en la liturgia de esta tarde. Ahora estás suspendido entre cielo y tierra para que surja una nueva creación de amor. Tú, el Dios omnipotente, estás allí tan inefablemente pobre porque tu amor es tan hondo y es tan cálido. Para conducirnos rápido y seguro hacia ti, moribundo nos quieres regalar a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Así resuenan las palabras desde la cruz, tu trono de rey. Los hombres que se aferran a sus bienes, a sus posesiones, que fácilmente desplazan la verdadera imagen de Dios, ellos te claman al madero del desamparo y la ignominia, el que con fuerza sacude y despierta las conciencias. Aquellos que prescinden de María, quien según el plan del Padre siempre debe estar junto a ti, no comprenden la plenitud de tu obra, no captan la totalidad de su fuerza y de su alma. Mirar con amor tu cruz me sirva cada vez para no confiar más en el dinero y en los bienes materiales y poder así con facilidad entregarme totalmente a ti y a María Madre con el corazón y el pensamiento. Una cuarta enseñanza nos quiere dejar el Viernes Santo. Amar es superar la muerte. Nos subimos nuevamente al escenario del Gólgota. Las 3 de la tarde, el cielo se oscurece y Jesús pronuncia 2 palabras. La primera de ellas, todo está consumado. La segunda, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En estas 2 palabras se resumen en definitiva lo que el hombre puede decirle a Dios en el camino de su vida. Y al final del mismo, todo está hecho, todo se ha realizado. Ojalá pudiésemos decir nosotros también al final de nuestra historia, todo lo que tú has pensado, he tratado de hacerlo. Y luego, la frase más crucial en la vida de Jesús, en tus manos, Padre, encomiendo mi vida, mi espíritu, mi vida. Un gran silencio, Jesús muere. La mano de Juan tiene que haberse posado sobre el hombro de la Virgen y él tiene que haber percibido cómo María temblaba. La sentimos, la vemos, la presentimos. Sintió Juan cómo María temblaba y nosotros temblamos con ella también. Jesús se disponía a regresar
a los brazos del Padre, de donde había salido, de Él vengo, vine a este mundo, ahora retorno a Él. La angustia había cedido ante la entrega. Pero eso no obnubiló la experiencia de la soledad y del miedo que se apoderó definitivamente de todos los que estaban allí. Y tiene que haber sido terrible el miedo de Juan, el miedo de las Marías, el miedo de los creyentes que podrían haberlo acompañado a Jesús. Los suyos discípulos no estaban. La soledad de María era casi infinita. Es el comienzo de la gloria, es la inscripción vivida y concretada de la Virgen. Aquella palabra cruel de Simeón en el templo cuando presentó a su hijo: una espada te atravesará el corazón, se concretaba aquí, y quizás ella recordó en ese momento esas palabras de Simeón que la tienen que haber acompañado como trágica experiencia de la vida, como espada de Damocles. Y se hizo realidad, la espada cayó y se incrustó en el corazón doliente de la Virgen. La espada le atravesaría el corazón. Queridos amigos, vamos a detenernos en esta enseñanza que amar es ser capaz de superar las muertes. La muerte de Cristo, 3 de la tarde, es presagio de todas las muertes humanas. Es su hora en el sentido bíblico de San Juan. La primera de esa hora, todavía no ha llegado mi hora, es decir, la hora de la cruz. La primera de esa hora fue en Caná de Galilea. La última de esas horas estaba allí junto a su madre. Mi hora. Y es el presagio de la hora de cada uno de ustedes y la mía. Por eso podríamos decir que el momento de la llamada definitiva es el momento de tu hora, de mi hora, de nuestra hora. Y esa realidad de esa hora está siempre presente, consciente o inconscientemente, en nuestra vida. Y provoca susto, provoca amenaza pensar en esta realidad, provoca angustia, terrible angustia, sobre todo por esa realidad desconocida de cómo, cuándo. Provoca pánico, como la pandemia y la muerte que genera en todo el mundo el COVID-19. El miedo de la muerte es el miedo más antiguo, es el miedo más universal. No hay otro más grande y más universal en la vida del hombre. Nos recuerda que vamos muriendo poco a poco, así como vamos naciendo poco a poco en el seno de nuestra madre, vamos muriendo poco a poco al seno de nuestro Padre Dios. Y esto se hace especialmente presente cuando esa muerte es la muerte de un ser querido. Quizás algunos de los que me están escuchando han tenido la experiencia con certeza de la muerte de un hijo. ¿Cómo no recordar la muerte cuando recordamos la muerte de nuestro hijo? Otros habrán experimentado con certeza la muerte de un cónyuge, la muerte de los papás, de los padres, la muerte de personas que hemos querido de corazón, todos ustedes y yo. Cuando miramos hacia atrás en esa película de la vida, descubrimos personas que hemos querido mucho, en serio, y que ya no están. Y surge de vuelta esa sombra, esa especie de realidad delante nuestra, como Jesús en la cruz, su hora. Había llegado su hora.
la muerte de un gran amigo. Qué gran experiencia era de la experiencia de los amigos, y qué difícil es soportar la partida de un buen amigo, de mi mejor amigo, mejor amiga. Hay algo de tragedia. Como hay algo de trágico esta tarde, hay algo de tragedia en el misterio de la muerte. La tragedia de la muerte transforma nuestra vida en destino, decía ese gran existencialista francés André Malraux. Qué bueno el pensamiento y qué trágico a la vez, qué existencialista. La muerte le da su tragedia a la vida. Por eso me parece a mí que esta realidad de hoy y esta realidad de este punto es lo más central, quizás, del Viernes Santo. La muerte de Cristo nos dice que ella, la muerte, es, sin embargo, un pasaje. Que no es lo definitivo. Y a esa luz quiero sacar yo 3 conclusiones para ustedes, para mí, para toda nuestra vida. La primera conclusión: hay que cambiar la actitud. Frente a la muerte. Un cambio de actitud significa que lo normal no es eso, lo normal no es el que nosotros demos nuestro sí a esa realidad, sino que siempre genere ese pánico y ese miedo. Pero si Jesús asumió la muerte, ese es el mensaje de hoy, debo yo también asumir la muerte, la mía y la de los que amamos. Saber que nuestros padres nos van a dejar en algún momento del camino, nuestra madre, nuestro padre, nuestros padres, que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos. Y el pensar que algún día ellos tendrán que seguir creciendo sin mí, sin ti, sin nosotros. Quizás nuestros propios hijos van a dejarnos a nosotros. Y esa experiencia de abandono puede significar muchas veces un anticipo del abandono de la noche, que se llama muerte. Las muertes forman parte de la identidad humana. Es consecuencia del pecado original, dicen los teólogos. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa que la causal sea un pecado que yo no cometí? Es parte de mi identidad. Y por más lifting que me haga, por más cuidado que tenga, por más píldoras que tome, por más ADN maravilloso que mis padres me regalaron, forma parte de mi identidad el nacer y el morir. Y no tenemos protección, queridos amigos, no hay barbijo para la muerte. Por más que nos lavemos 15 veces al día las manos cuando entremos y salgamos a la casa, cuando vamos a comprar algo, por más que te laves muchas veces y visites entonces hospitales, cuando algo no está bien, y seguramente tendrás que hacerlo, sin embargo, no hay vacuna contra la muerte. La muerte está segura, dice un adagio anónimo. La muerte está segura de alcanzarnos, que nos deja toda una vida de ventaja. Terrible la frase, verás totalmente. La muerte está tan segura de alcanzarte y de alcanzarme, que te deja y me deja toda una vida de ventaja. Por eso entonces, lo primero que yo les invito a ustedes al mirar la cruz de Cristo es aceptar, cambiar la actitud. Es verdad que es una tragedia, pero es verdad también que la muerte es un paso hacia la plenitud de la vida. Esto, ya veremos, no se da de la noche a la mañana, como no se dio también en la vida de Jesús. Esas horas que Él pasó en la cruz
Tiene que haber sido en el dolor terrible físico y psíquico y anímico y histórico también una aceptación del misterio de su propia muerte. En segundo lugar, los invito a agradecer. Cambio de actitud, agradecer. ¿Qué vamos a agradecer? En primer lugar, la vida, porque no se entiende la muerte sin la vida. Y qué bueno que en este día nosotros agradezcamos la vida de Jesús, que habría sido si Jesús no hubiera tenido su vida. Y al mirar la muerte descubro que la muerte es un paso a la alegría de poder tenerlo a Él, y que mi vida es un paso maravilloso hasta el momento del partir, sea cuando sea. Agradecer también a los seres queridos que ya no están, hoy Viernes Santo. Agradezco a mi papá, agradezco a mi mamá, agradezco a 2 hermanos míos que partieron y que quise mucho. Agradezco a personas que no quiero mencionar, pero que han sido casi parte de mi propia vida. Agradezco a todos ellos y no reprimo esas sensaciones de gozo y de tristeza. Amar es ser capaz de superar la muerte. Y yo te invito a ti en un momentito de silencio que los menciones en tu alma. Yo también voy a mencionar esas personas y voy a agradecer por sus vidas. No voy a llorar en primer lugar por su partida. Voy a darme cuenta que todo es don y gracia, en el misterio de la presencia de alguien que he amado y que también me sigue amando. Creo que es importante no reprimir estas sensaciones, la sensación de alegría por haber tenido esas personas, ¿por qué no? Y la sensación de tristeza, porque ya no están. Ambas realidades se conjugan. Por eso me parece tan maravillosa esa historia que es real, de que una vez en Milwaukee el padre Kendrick se encuentra con una persona que había partido, que había perdido un ser querido. Y le dice al padre Kendrick: Padre, ¿cómo se explica todo eso? Y el padre dice: espérese que en la próxima prédica, el domingo que viene, le voy a dar una respuesta. Y ahí el padre Kendrick tiene esa frase que me parece paradigmática: es el sonreír divino y es el llorar humano. Y ambas cosas se conjugan. Sonreír divino, porque si miro a la persona que ha partido, no queda sino que sonreír en el gozo que ella tiene. Fíjense que los teólogos dicen que hay 3 cosas que pertenecen a la eternidad: al cielo, al paraíso del buen ladrón. 3 cosas. La primera de ellas, la suma alegría. Allí no hay dolor. Allí no hay tristeza. Allí no hay pandemia. La alegría sin par. En segundo lugar, la visión directa de las personas divinas y de Jesús y de la Virgen. Por eso aquellos que han partido, y podemos imaginar el misterio de la muerte de Jesús y la alegría de Jesús en medio de su dolor, de poder volver a los brazos de su Padre. Es el misterio de poder verlo a Jesús, ¿cómo será? De poder verlo a la Virgen, ¿cómo será? Dicen que la vidente Bernardita Subirú, después de haberle comunicado a su obispo el hecho de la Inmaculada Concepción en la imagen concreta de la Virgen, detonó de que el obispo hiciera una estatua de la Virgen, hiciera hacer una estatua de la Virgen con el mejor artista que tenía Francia en ese momento, París. Y después de haber trabajado un buen tiempo este artista con lo que
vidente le había dicho cuando se le presentó y le dijo: Bernardita, era así más o menos. Esperando entonces un halago, un elogio, la santa le dice: oh no, era inmensamente más bella. La eternidad es verla a la Virgen como ella es. Y en tercer lugar, es la comunión sin par. El cielo no es una realidad compuesta de mónadas aisladas, en una especie de ciberespacio donde nadie se conecta con el otro, sino que el cielo es la comunión sin par de lo que amamos, de lo que hemos amado y seguimos amando, porque ellos nos siguen amando en la eternidad, hasta el reencuentro definitivo en la mesa ancha del reino. Por eso la respuesta del padre fundador, padre Kendrick, el sonreír divino y el llorar humano, es verdad. Y ninguna de estas dos cosas debe dejarse de lado. No hay que apresurarse para ese llorar humano. Y tendrá que pasar, dicen los psicólogos especialistas del tema, por aquellas etapas típicas del duelo, porque el duelo duele y tiene etapas. La negación, el abatimiento, la agresión, el regateo, hasta la lenta aceptación del misterio de que el amor es más fuerte que la muerte, como le dice la Sulamita al amante en el Cantar de los Cantares. A mí me parece que es muy importante esto, sobre todo porque a veces cuando por un falso espíritu religioso uno quiere asumir el misterio de la cruz, pasa por alto esa etapa de la agresión a Dios, de la agresión a los médicos a veces, de la agresión al destino, de la agresión al virus y aquellos que lo trajeron. Y no se da cuenta que la única forma posible de asumir el misterio del dolor y hacerlo transparente es aceptarlo. Pero para eso es preciso la agresión y es preciso el abatimiento, el largo tiempo a veces de sentimiento de bajón anímico y a veces también de depresión. Qué importante es estar cerca de estas personas para darles el apoyo emocional. Y me parece que una de las consecuencias importantes del Viernes Santo es no solo no apurar las etapas, la alegría, el gozo en Dios, la sonrisa divina y el llanto humano, sino también, y es una consecuencia importante, el apoyo emocional. San Juan en la cruz tiene que haber sido un gran apoyo para Jesús. Y la Virgen también. Y María Magdalena. Jesús precisaba del apoyo en el momento de la muerte. Y aceptó el apoyo espiritual de estas personas. Y qué bueno que nosotros podamos también, cuando estamos en esa situación de enfermedad grave, lo que sea, o también de muerte, conversar con gente de confianza. El valor terapéutico de la confianza, el valor enorme del apoyo, expresar afectos, decir los sentimientos y acompañar a las personas. Acompañar a veces en el silencio, porque el silencio también es comprensión. No decir demasiada palabra, porque la palabra en esos momentos es mala palabra. Ante el misterio uno se calla y la muerte es, en la de Jesús y en la nuestra y en la de otros, siempre un misterio. El silencio es respuesta. Como San Agustín, frente a la muerte de su madre, como cuenta en las confesiones, que solo dos cosas pudo hacer: llorar y callar. Quizás la única forma posible, queridos amigos, de transformar
la muerte en vida, porque amar es ser capaz de transformar la muerte, es mirarlo a Jesús en la cruz y aceptarlo a Él como Él me acepta a mí en mi cruz. Quizás, como dice Kentenich en uno de los pasajes también de Milwaukee, dejar que Cristo te suba a su cruz y no ponerle obstáculos para que Él te identifique en su cruz y en su persona, con tu cruz y con tu persona. No es la dureza de la madera, sino la flexibilidad lo que le permite al sauce hacer frente a las tormentas. Y quizás de eso se trata, no hacerle frente, sino darle eso tan importante. A mí me parece que cuando uno vive así, el misterio del encuentro del otro con Dios, puede decir esa frase de Anthony de Melo: la verdad es que no puedo echarte de menos porque estoy lleno de ti. Y quizás en eso consiste, no echar de menos, porque lo tenemos tan lleno el corazón de esa persona que nunca se va, y es bueno que no se vaya. Quizás también es importante frente a este misterio saber que existe una Pascua. Y es parte de la aceptación, como también del amor que se hace transparencia y trascendencia, la promesa bíblica. Más allá está aquello del Apocalipsis 21, lo leo despacio. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Y Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes ya pasó. Y el que estaba en el trono sentado dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe que estas palabras son veraces y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor entrará por ella, heredará estas cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Yo creo que estas palabras del Apocalipsis 21 son muy importantes para entender que en realidad la vida con mayúscula es la trascendencia del amor de la vida con minúscula y del amor con minúscula. Y yo los invito a que ustedes en este Viernes Santo, después de haber pensado en esas personas, después de haber pensado en personas que ya no están, y que Jesús lo asumió en el misterio de su cruz, piensen lo siguiente: ¿cómo esas personas van a estar esperándote más allá del umbral, más allá del portón del cielo? ¿Quiénes esperan tú? ¿A quiénes esperas tú que estén allí presentes? Yo espero que la Mater de todas maneras esté allí, más allá del umbral, más allá del portón. Pero también veo rostros que en este momento los estoy viendo, y me alegro de saber que cuando el Señor golpee la puerta de mi frontera interior, van a estar allí para decirme: Guillermo, por fin llegaste, está bien. Y en ese abrazo definitivo, porque ya no hay pandemia y es posible hacerlo para siempre, entenderé que para poder estar en paz tengo que aceptar el misterio de la muerte. Pídeselo a Jesús
esta tarde, este Viernes Santo. Voy a una quinta enseñanza. Pueden imaginarse, amar es perdonar, amar es ayudar, amar es acompañar la soledad, amar es transformar la muerte en vida. Quinta enseñanza de un Viernes Santo, amar es cuidar por los que quedan. Cuidar. Cuando pensaba en este punto en el retiro de este día, me alegré profundamente. Y para serles honesto, aunque uno ya tiene muchos años, 47 años de cura tengo yo, sin embargo siempre me despierto muchas veces con alguna sonrisa cuando he tenido algún buen sueño y casi siempre con algún pensamiento original que no viene de mí, que supongo que es de mi subconsciente, ya que los sueños son la expresión del subconsciente, pero también, ¿por qué no pensarlo así? La sugerencia maravillosa del Espíritu en medio de la noche. Si Dios habló a San José y a tantos otros a través de los sueños y las noches, ¿por qué no puedo de vez en cuando, muy de vez en cuando, regalarme a mí buenos sueños, en donde en definitiva pienso que vale la pena cada día? Ayudar es cuidar, amar es cuidar por aquellos que quedan. Vamos a la escena de la cruz. Como Ignacio de Loyola, subamos al escenario y recordamos ese texto de Juan 19, 25 a 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y cerca de ella el discípulo amado le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde esa hora el discípulo la hizo suya. Si estuviésemos en la liturgia diríamos: palabra del Señor. Es un texto de los más impactantes para mí y para seguramente muchos de ustedes. Es un momento cruel para la Virgen. En realidad es un momento cruel para Jesús y para ella. Para la Virgen es la nueva anunciación. ¿Recuerdan ustedes? El 25 de marzo celebrábamos la anunciación de la Virgen. 33, 34, 35 años antes. Se le presentó el ángel y le dijo: serás madre. Y ella dijo: sí, ok, de acuerdo. No sé cómo va a ser, pero el Espíritu Santo, que descenderá según lo que tú dices, ángel, me cubrirá, y entonces el que nacerá será hija de Dios. Y ahora de vuelta en la cruz hay una nueva anunciación. Qué distinta una de otra. Qué distinto el nacimiento en Belén al nacimiento de la cruz. Quizás en la vida siempre se da luz con dolor, y las mujeres que me están escuchando y que son mamás saben perfectamente que es así. Nunca se da luz sin dolor. No importa si es cesárea o no es cesárea. El amor siempre está presente en el misterio del dolor, y el dolor es parte del misterio del amor. Ahora bien, teniendo en cuenta esta escena, yo quisiera invitarles a ustedes a que se figuraran lo siguiente. Jesús cuida de los suyos. Y cuida especialmente de aquellas dos personas que más ha amado, según el texto bíblico. Las dos personas que Jesús más amó en los textos del Evangelio son su madre y Juan, el discípulo amado. Y antes de partir, Jesús se preocupa desde la cruz de que no queden solos. Se preocupa en primer lugar de que la Virgen no quede sola. Y qué interesante ese pasaje, porque nos da a entender de que Juan debe cuidar de María. No solamente se da al revés,
sino se da también en primer lugar eso, ¿verdad? El hecho de que Juan, el discípulo amado, la hizo suya porque Jesús se la regaló, porque quiso que cuidara de su madre. La hizo suya. Fíjense las dos expresiones. En unas traducciones aparece la llevó a su casa, y en la otra, la más verídica, probablemente auténtica, la traducción griega sincera, es la hizo suya. De tal manera que lo que hizo Juan fue estas dos cosas. Jesús le delega a Juan la tarea de cuidar a su madre, y Juan la hace suya la tarea, y en segundo lugar la lleva a su casa. ¿Por qué Juan? No sabemos. Dilección de amor de Jesús. Probablemente porque Juan claramente no tenía familia. Los otros discípulos de Cristo, según la tradición, estaban casados, algunos tenían hijos. Juan vivía solo, a diferencia de Pedro, que vivía con su suegra y con su mujer y sus hijos, probablemente. Pero vivió entonces muy claramente el misterio de la soledad y estaba dispuesto a recibir una familia. María lo hizo familia, no en el misterio de una conyugalidad, sino de una relación madre-hijo. Y tiene que haberlo acompañado tanto la Virgen a Juan y Juan a la Virgen, que el último testimonio que tenemos de los padres de la Iglesia, de la Virgen, es de Policarpo, discípulo de San Juan, que escribe haber visto a la Virgen en Éfeso cuando Juan predicaba y la Virgen de rodillas estaba a su lado. ¡Qué maravilloso! Por eso yo muchas veces cuando predico, no todos los días, pero cuando predico alguna cosa importante, que creo que es importante, sin que ustedes se den cuenta, los que me conocen, pero ahora ya saben el secreto, lo que le pido fundamentalmente a la Madre, que me haga a mí como el otro Juan, y que de rodillas esté ella implorando, para que no sea yo, sino que sea Jesús quien de alguna manera hable a través de esas humildes palabras y de mis limitaciones. En ese momento, Juan, para poder asegurarse de que podía cuidar de la madre de Jesús, sella una alianza de amor con ella. Los resabios últimos de nuestra alianza de amor, en definitiva, está dado allí en la cruz. Por eso decimos que la alianza es asumir el legado de Jesucristo en la cruz. Pero de esa perspectiva, yo quiero cuidar de María. Yo supongo también que la otra razón está dada porque hay una transferencia de amor. Y Juan, el discípulo amado, sabía que el gran amor de Jesús era la Virgen. Y como Jesús amaba a Juan y Jesús amaba a la Virgen, entonces Juan también amaba profundamente a la Virgen, no solo por el hecho de la fidelidad al estar allí presente, sino también por ese cariño, por esos lazos internos de amor, curiosamente, maravillosamente subcutáneos en el misterio de la paz del corazón. Por eso Él cuida de ella. Pero también ella, lo sabemos perfectamente, cuida del discípulo. ¿Por qué Jesús le pidió esto? En primer lugar, porque quizá fue un premio de la fidelidad. La fidelidad es una virtud muy rara en el mundo contemporáneo y en el tiempo de Jesús, quizás desde un vamos. Premio a la fidelidad, quizás también un premio a la soledad, porque Juan estaba solo. Todos los demás tenían la posibilidad de encontrarse con sus seres queridos. Juan había perdido al discípulo amado. Y venía entonces esto como una especie de consuelo en soledad. Quizás como un premio de elección de Jesucristo. Pero aquí viene lo maravilloso, vamos a trasladar el tiempo y darnos cuenta que desde la cruz la Virgen
asumió la tarea de ser madre, no solo de Juan, sino de ti, de mí. Y me la regaló a mí para que ella sea mi madre. Y yo quisiera preguntarle a Jesús, Señor, ¿por qué nos dejas a María? Y quisiera tratar de meterme en su corazón, en sus entrañas. Y voy a descubrir algunas cosas cuando lo hago. Lo primero, quizás conocía en el tiempo mi propia soledad. Mi soledad no solo como sacerdote, sino como persona humana. Jesús conocía mi abandono, mi orfandad, conocía mis peligros, aquellas cosas que uno tontamente muchas veces puede hacer en la vida. Jesús conocía eso y por eso entonces me la regaló a mí. ¿Quién nos enseñaría a amar? Ella sí que conoce el corazón humano. ¿Quién enseñaría a la iglesia a amar en serio si no es ella? He ahí a tus hijos. ¿Quién me enseñaría a creer? Porque la fe es la capacidad de aceptar las dudas. Y las dudas las tenemos muy a menudo, ¿no? Si Jesús está en la Eucaristía o no. Mucha gente tiene esa duda y es entendible. No la duda si Dios existe o no existe, pero sí la duda del por qué. ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué estas muertes? ¿Por qué estas personas infectadas? ¿Por qué este fracaso? ¿Por qué esta desilusión y desengaño? ¿Por qué no puedo lograr algo que quisiera? ¿Por qué de mi pecado? ¿Quién me enseñaría a creer que es capacidad de aceptar las dudas sino ella? Que aceptó las dudas de las dudas, que es ser madre de Dios y verlo allí crucificado. ¿Quién me enseñaría a vivir? La vida es fácil para algunos, para la gran mayoría vivir no es fácil. Es hermoso, lindo, es la televisión, es la Coca-Cola, sea feliz, tome Coca-Cola. Pero vivir no es eso, no es la sonriente sonrisa de la televisión que hace propaganda todos los días, sino que la vida es la capacidad de luchar todos los días como si fuese el primer día, el único día, el último día de mi vida. La vida es enfrentar desafíos y salir adelante. ¿Quién me va a enseñar a vivir si no es la Virgen? Por eso me parece tan maravilloso que tú, Jesús, nos entregaste a María y le entregaste a María la tarea de cuidar de mi fe, de mi amor y de mi vida. En definitiva, todos precisamos de una madre natural y aún más, quizás, de una madre sobrenatural. Algunas implicaciones que yo los invito a que ustedes mediten también estas implicaciones en el transcurso de este día, de hoy y mañana, Sábado Santo también. No solamente esto de que el amor es la capacidad de transformar y superar la muerte, sino también eso de cuidar mutuamente de lo que Jesús nos delega. Dos implicaciones. La primera de ellas, tú tienes que cuidar, y yo también, de María, porque Jesús me la regaló a mí también, y a ti también, y a Juan, por supuesto. Cuidar de la Virgen. ¿Y cómo yo cuido de la Mater? Cuando la nombro a menudo, porque cuidar es regalar ternura a aquellos que uno ama. ¿Cómo cuido yo de María? Cuando le elogio en mi vida. ¿Cómo le elogio yo a la Virgen? Cuando de alguna manera cuido también de sus propios hijos. Yo la cuido a la Virgen cuando la miro, cuando la tengo muy presente, cuando le hablo y le cuento mis cuitas, lo que me alegra y lo que me entristece.
Yo cuido de la Virgen cuando la escucho, el valor maravilloso de la escucha. Y no basta solamente con que yo le hable a la Mater, es preciso que yo le escuche a ella. Y que en mi santuario corazón o en mi santuario hogar haga momentitos de silencio y simplemente le digo: Madre, ¿qué quieres que yo haga? Dime algo. Y con certeza que la Virgen no es muda. A veces podemos entender que Jesucristo es un poquito mudo, pero la Virgen, como buena mujer, como buena madre que realmente me quiere, siempre habla, escucharla. Yo cuido de ella cuando la imito. Cuido de ella porque me identifico en esa imitación. Y al estar junto a ella, en ella, con ella, por ella, cuido de ella. Cuando yo le comparto lo que yo hago, las cosas lindas y las cosas tristes. Entonces, queridos hermanos, la primera consecuencia, tú, yo, todos tenemos que cuidar de la Virgen, porque eso es lo que quiso Jesús de la cruz. He ahí a tu madre, vale para ti, vale para mí. Y en segundo lugar, dejarse cuidar por ella. La segunda consecuencia, y que tiene que ver con eso que le dice a ella: he ahí a tu hijo, a tus hijos. Es sellar la alianza de amor con la Mater. Es maravilloso esto, dejar que ella cuide de mí. Y por eso ella cuida de mí en tres dimensiones. Primero, cuida de mi dimensión física. Segundo, de mi dimensión psíquica. En tercer lugar, de dimensión religiosa. Ella cuida de mí, de mis problemas físicos. Y si a veces no me va a poder dar el milagro que yo quiero de lo físico, me dará el milagro espiritual para hacer de la muerte plena vida. Cuida de mi psiquis, de mis amores y desamores, de mis desilusiones y desengaños, de mi alegría, de mi bondad y de mi ternura. Y cuida de mi espíritu, de que en definitiva, aunque me caiga muchas veces, me tire siempre de la mano para levantarme y seguir andando, para limpiarme el camino y sacar los obstáculos. Ella cuida de mí. Y me gusta también esa segunda parte. En la segunda traducción del pasaje de Juan 19, 25 a 27, Él la llevó a su casa. ¿Cuál es tu casa? Por de pronto tres casas. La primera, la casa de las casas, que es tu propio corazón. Llévala a tu corazón. Y permite que ella habite ahí porque ella quiere. Tú la llevas y ella quiere. Y como ella quiere y yo quiero, entonces ella va a habitar a mí, allí. En segundo lugar, tu santuario hogar. Llévala a tu santuario hogar. Si no lo tienes, constrúyelo. Allí ella quiere quedarse. Allí quiere hacer ese doble juego de dejarse regalonear y regalonearte. Y en tercer lugar, el ambiente donde desarrollas tu vida, llévala allí. Él la llevó a su casa. Y porque la lleva a tu casa, que es tu casa, verdaderamente tu casa, no solo tu santuario hogar, sino tu casa, vas a hacer de tu casa habitáculo vivo de la Virgen, en el trato, en el lenguaje que tú usas, en el vestido que tú tienes, en la forma en que te desarrollas en tu vida. Llevarla ahí es anticipo del cielo. Donde la Virgen está, allí está el cielo. Max Chiang, en su obra Adán y Eva, termina con esa frase: donde ella estaba el paraíso. Y yo creo que esa frase es la frase de que nosotros podemos terminar este Viernes Santo. Donde ella está el paraíso. Donde Jesús está el paraíso. Y fíjense que la familia de Schoenstatt está haciendo algo maravilloso, que el 15
de abril quiere concretar que es coronada a la Virgen, para que ella nuevamente se quede como reina, no solo como madre y educadora, sino como reina. Las tres dimensiones como ella quiere quedarse, como tu madre, como tu educadora y como tu reina. Y yo la voy a coronar, y todos ustedes la van a coronar como corona mater, en respuesta a la coronavirus. Corona de espinas llevó Jesús, coronavirus vivimos nosotros, corona mater le queremos entregar para que en definitiva la Pascua siempre venga. Queridos hermanos, María velaba. Se dio cuenta de algo apenas reparado, y es que la primavera estaba ya allí. Allí estaba ella, esperando la mañana, esperando la Pascua, en dolor y en esperanza, cambiando de actitud, agradeciéndole a Dios, apoyando y dejándose apoyar, avisorando ya la Pascua. Allí estaba ella, y como yo la llevé a mi casa, y la llevé a mi hogar y a mi vida, ella y yo, nosotros, estaremos también esperando. Esperamos la mañana, una mañana llena de luz, una mañana llena de bendición. Es lo que le deseo a cada uno de ustedes hoy, en la noche, mañana, en la aurora y en la vida. Gracias a todos ustedes, y que por intercesión de nuestra querida Madre, Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt, por la oración de todos los ángeles y santos, especialmente nuestro fundador, el Padre José Kentenich, los bendiga a ustedes, bendiga a sus familias, a sus seres queridos, a las personas que ustedes tienen en su corazón. El Dios misericordioso y fiel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María.